Reporte 100. Recientemente, allá en San Luis Potosí, hubo una denuncia, 23 personas desaparecidas. Se hablaba de 2 camionetas de turismo, se mencionó secuestro, después se supo que eran migrantes, que no eran turistas, y mientras buscaban 23 personas se encontraron a más de 100. Y vamos a hablar de esto con el consultor en seguridad, David Saucedo. Muchísimas gracias, David, por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy buenos días a tu auditorio. Bien. Un placer estar contigo. Y este hecho de San Luis Potosí en torno a tema de migrantes, pues se une al que ocurrió también en días pasados allá en Chihuahua y las condiciones en que se encuentran los migrantes en nuestro país. ¿Qué nos dice esto en lo que se refiere a estrategia de seguridad? ¿Qué nos dice esto en lo que se refiere a la política migratoria, David? Sí, lo que nos está mostrando este hecho, lamentablemente, lo que descubrió fue una red muy importante de tráfico de personas en esta región del país. No es que fuera nuevo, desde ese tiempo tenemos conocimiento que los grupos de crimen organizado, en concreto los cárteles de la droga, están incorporando a su portafolio criminal la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. En este caso, tanto centroamericanos como mexicanos que van en busca del sueño americano. En la búsqueda de 23 personas que inicialmente se creyó que eran de Guanajuato, al final fueron rescatadas más de un centenar de personas que estaban en condición de secuestro, privadas de su libertad, por grupos criminales. Resulta igualmente sorprendente que a pesar de que hubo redadas, hubo un operativo aéreo, terrestre, prácticamente solo hubo 2 detenciones de personajes de bajo rango dentro de la estructura criminal, lo que nos hace suponer que hay un anillo de protección policíaca en torno a estas redes de tráfico de personas. Estas carreteras, en específico la 57 que atraviesa por Matehuala, ya había sido en su momento reportada, tanto por las distintas cámaras de autotransporte que refieren que es una zona en donde se da el robo de vehículos de alta gama y el robo de transporte de carga, como de las propias embajadas, destacadamente la Embajada de los Estados Unidos, que había advertido a sus conciudadanos de que no transitaran por la zona debido a robos que ocurrían en esta región. De ahí que lo que percibimos es que hubo por parte de las autoridades estatales y federales una actitud de brazos caídos frente a este delito y que solo ahora, cuando hay un escándalo mediático, están reaccionando. Y de las personas que estarían involucradas o que cometen estos delitos, nada se ha dicho aún. En efecto, no tenemos ninguna información con respecto al grupo criminal. Sí. Existe la presunción que se trataba de los alemanes, una organización local que opera en esta zona. Hay quienes dicen que pudiera tratarse más bien del cártel del noreste, sin importar cuál sea la organización que esté atrás de estos lamentables eventos. No hay por parte de las autoridades una reacción a la altura de la coyuntura. Sabemos que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que estaban en San Luis Potosí apostados en la vigilancia de esta región fueron trasladados a Zacatecas y a Guanajuato para reforzar ambos estados que tienen un incremento sustantivo de la violencia homicida, desprotegiendo San Luis Potosí. Es una realidad que se vive de manera regular en el país. Hacen falta elementos de seguridad pública para poder cubrir y atender todos los incendios que se presentan de manera regular en distintas regiones de México, de ahí que para tapar un hoyo, normalmente las autoridades federales abren otro. Veíamos o recordamos pues como antes cuando se hablaba de este tráfico de personas se mencionaba a los polleros como las personas que ayudaban aparentemente y entre comillas a cruzar del otro lado a estas personas que buscaban ese cambio de vida pero finalmente eran eso, traficante de personas, pero ahora vemos inmiscuido al crimen organizado, ahora se menciona como el crimen organizado con ese tráfico de personas. ¿Por qué el crimen organizado tiene interés en los migrantes? ¿De cuál es la actividad que ellos realizan con estas personas? Los cárteles descubrieron que los migrantes para trasladarse a los Estados Unidos llevan consigo un pequeño ahorro que realizaron durante meses, en ocasiones años.
para poder hacer el viaje, para poder pagar el tránsito, es decir, al pollero que los pudiera cruzar a los Estados Unidos, y finalmente un periodo en donde están buscando empleo en los Estados Unidos y en donde llevan una reserva de recursos para poder costear sus gastos allá. Los grupos del crimen organizado detectaron que los migrantes eran una pequeña mina de oro. Entonces lo que están haciendo es ellos mismos ofrecer el traslado, ellos mismos autosecuestrar a los migrantes, y en su caso, cuando se deciden para pasarlos a los Estados Unidos, y cuando no tienen esta alternativa, los obligan a incorporarse a sus redes de narcomenudeo, en ocasiones como mulas, como se les llama en el argot, es decir, para que sean ellos también personas que lleven cargamentos de droga, o bien incorporarlos a sus redes internas en México de narcomenudeo, de producción de droga, de almacenaje, en la logística propiamente de los cárteles. Antes de este evento muy lamentable tenemos el antecedente de la masacre de San Fernando, cuando integrantes de los Zetas asesinaron a centroamericanos que se resistieron a incorporarse a las redes de narcotráfico de su organización criminal. De allí que lamentablemente los grupos del narcotráfico, sobre todo los que están en la zona del noreste del país, estén teniendo esta actividad ilícita, es decir, cobrándole una renta, una especie de peaje a los grupos de centroamericanos y de mexicanos que viajan hacia los Estados Unidos. Qué tragedia para estos migrantes que salen de sus países de origen porque no encuentran las oportunidades, porque sus derechos humanos también se ven violentados, porque prácticamente salen como expulsados de un país que no les dio esa oportunidad de crecimiento, y de pronto llegan a y se encuentran en esta circunstancia y nuevamente en este pisoteo a sus derechos humanos y en un trato que no sabemos si sea peor o más indigno que el que tenían en su país de origen. En efecto, y muchos de ellos lamentablemente encuentran la muerte, ya sea a manos de los grupos de crimen organizado, ya sea a manos de las autoridades de seguridad pública, ya sea estatales o federales, o bien en el desierto al momento de tratar de cruzar hacia los Estados Unidos. Es decir, es una tragedia humana la que están viviendo realmente los centroamericanos y mexicanos que viajan a los Estados Unidos, y en el caso de las autoridades de México hace falta un poco de autocrítica. Hay de manera regular un lamento persistente con respecto al trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos, pero creo que nosotros en México estamos haciendo exactamente lo mismo con los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Ahora, eso cuando se topan con personas que pertenecen al crimen organizado y bueno, con las consecuencias que ya menciona David, pero luego si son resguardados, digamos, en estos centros del Instituto Nacional de Migración y se enfrentan con situaciones como la ocurrida en Chihuahua, ¿qué garantía pueden tener estos que fueron localizados, estos más de 100 migrantes que fueron localizados allá en San Luis Potosí? ¿En qué circunstancias se encuentran en este momento? ¿Bajo qué protección? Las autoridades no nos han dado información con respecto a cuáles son las medidas que se han instrumentado para salvaguardarlos. Lo más probable es que procedan hacia su deportación. No creo que por la notoriedad mediática que tenga este caso se les otorgue algún tipo de salvaguarda, algún tipo de asilo político. Me parece que tendría que proceder por razones humanitarias. El gobierno de México tendría que aceptar esta situación y permitir a los centroamericanos, a los extranjeros que estaban en esta condición de secuestro, que pudieran encontrar alguna ocupación aquí en México. Sin embargo, lo que percibimos es que las personas que van en tránsito hacia los Estados Unidos no quieren quedarse en México, no es su objetivo. Seguramente van a perseverar y tratarán de continuar su viaje a los Estados Unidos, tal y como entiendo algunos mexicanos que fueron liberados en estos operativos, continuaron su viaje hacia el norte para tratar de encontrarse con algunos familiares que ya tienen en Estados Unidos y que les podría facilitar la búsqueda de un empleo. Había hecho una declaración el gobernador de San Luis Potosí de que empresas turísticas estarían involucradas en este traslado de migrantes. Acusa que estas mismas empresas entregaron a la delincuencia a estas personas. ¿Pudo ser así? Sin duda, es posible que haya empresas de transporte que se dediquen a esta actividad ilícita.
pero en el caso de la acusación del gobernador Ricardo Gallardo, que yo pudiera estar de acuerdo con ella, me parece que también la emite un poco para desviar la propia responsabilidad que la Policía Estatal de San Luis Potosí tiene con relación a estos hechos. Desde antes, cuando él era candidato, y después ya cuando fue gobernador, surgieron distintas acusaciones en el sentido de que los vínculos que había tenido el candidato y ahora gobernador Ricardo Gallardo apuntaban a que tenía una relación estrecha con integrantes del crimen organizado. Me parece que con estos hechos, la actitud laxa que él ha tenido en el combate a estos grupos deja en claro que quizá sus adversarios políticos que hacían estos señalamientos no estaban tan equivocados. Lo que tendría que hacer con contundencia el gobernador Ricardo Gallardo, de acuerdo con la investigación que tendría que realizarse, sería no solo dirigir las baterías y sus declaraciones en contra de las empresas que están realizando estas actividades, que es posible que así sea, sino en contra de los propios comandantes de la Policía Estatal de San Luis Potosí, que están brindando protección a las redes de tráfico de personas y que crecen la vista y paciencia de las autoridades de ese estado. Es lamentable lo que nos dice el experto en seguridad, David Saucedo. Muchísimas gracias, David. ¿Cómo contactarte? Estoy en mis redes sociales, Sí. tanto en Twitter como en Facebook, así con mi nombre, David Saucedo. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ti, Katy, un abrazo. Reporte 100.